Continuamos en la recta final, que es un poquito más larga en este momento. Contamos, nos honra con su participación la magistrada Isis Muñoz Almonte. Ella es jueza de la segunda sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional. Muy buenos días, magistrada. Bienvenida al Telematutino 11. Muy buenos días a ustedes y gracias por la invitación. Buenos días, magistrada. Bienvenida. Gracias. Sí. Buenos días. Magistrada, todos los sectores han sido afectados con el tema del COVID. La justicia no escapa a eso. Uno entiende que es difícil impartir justicia presencial, que han tenido que acudir a la justicia virtual, pero hemos visto constantemente que el Colegio de Abogados se opone a esa situación. ¿Cómo se ha manejado esto, el tema de la justicia utilizando la tecnología y por qué la oposición del Colegio de Abogados a esa situación? Bien, como muy bien apuntas, todos hemos sido afectados por esta crisis sanitaria y el Poder Judicial no ha sido la excepción. Hemos tenido que valernos de la tecnología, apoyarnos en ella para poder continuar prestando el servicio. Con relación a las denuncias que se han formulado por el Colegio de Abogados, debo decir que la mayoría de estas denuncias no se corresponden con la verdad y otras contienen medias verdades con la única intención de hacer daño y de desestabilizar el sistema. El Poder Judicial no ha estado cerrado, se ha estado prestando el servicio con las limitaciones que imponen las circunstancias. Fíjense, cuando se decretó el estado de emergencia el 19 de marzo del singular año 2020, el Consejo del Poder Judicial dispuso que la jurisdicción de atención permanente penal a nivel nacional se mantuviera laborando. Y esto se hizo por lo delicada de esta jurisdicción, porque maneja asuntos donde se dilucidan vulneración de derechos fundamentales. Esto significa que desde marzo a mayo esta jurisdicción estuvo laborando de manera presencial. Lo que hizo el Poder Judicial fue identificar a los salones más amplios para celebrar allí las audiencias y mitigar un poco el riesgo de contagio. Posteriormente, cuando nos dimos cuenta que esto se iba a extender en el tiempo, pues fue necesario crear un plan escalonado de reintegración del personal. ¿Y por qué escalonado? Bueno, porque la realidad había cambiado y nosotros necesitábamos tiempo para poder adecuar los espacios físicos de manera que se pudiera garantizar el distanciamiento físico y se pudieran observar las medidas de higiene dispuestas por el Ministerio de Salud Pública. Magistrada, ¿y cómo considera usted el avance de la justicia con relación a la gran cantidad de casos pendientes por conocer? ¿Han estado satisfechos con el cronograma que se ha estado desarrollando? Cada día, por ejemplo, se ha ido perfeccionando quizás las herramientas usadas para dar respuesta a la gran cantidad de casos pendientes. Bueno, definitivamente ustedes saben que el Poder Judicial históricamente ha manejado un tema de mora. Sin embargo, y no obstante la crisis de la pandemia, los avances en ese sentido están visibles y forman parte de las estadísticas y están disponibles para que podamos evaluarlas. Lo cierto es que cuando iniciamos con el tema de la virtualidad y la tecnología, pues en un primer momento, como es natural, tuvimos dificultades. Estamos tratando de mejorar los tiempos de respuesta. Sin embargo, de enero a noviembre del año 2020, a nivel nacional, se celebraron más de 104,000 audiencias, en un 84 y algo % de manera virtual y el resto de manera
presencial. Por ejemplo, en el portal web del Servicio Judicial hemos recibido más de 1.600.000 visitas. Tenemos más de 34.000 usuarios inscritos. Se han recibido más de 500.000 de solicitudes y estas han sido, se le ha dado respuesta en un 89%. Es decir, que definitivamente se está trabajando, prestando el servicio y mejorando las herramientas de las que disponemos. La virtualidad no ha sido ni ha sido el espíritu del Consejo una imposición, es simplemente una herramienta en la cual nos hemos apoyado para poder continuar el servicio. Magistrada, ¿y qué define que un caso sea presencial y que otro sea virtual? Porque hemos visto juicios que, por ejemplo, el juicio de Brecht, bueno, es un caso muy importante que se está haciendo de manera presencial, pero ¿quién define cuál de las modalidades va a un determinado caso? Bien, en un primer momento, en la fase inicial, estamos hablando del 1 al 30 de junio, las audiencias que se celebraban eran de manera virtual. Y eran audiencias que no tocaban el fondo de la cuestión y que estaban vinculadas con la vulneración de derechos fundamentales, como por ejemplo las audiencias de medidas de coerción. Estas audiencias tenían que ser virtuales, no había otra forma. ¿Me están escuchando, por favor? Sí, perfectamente, sí. Bien, entonces, posteriormente, cuando estábamos en la etapa, perdón, pero es que yo estoy escuchando otras conversaciones. No, pero la escuchamos perfectamente y está en el aire. Bien, decía entonces que posteriormente ya en una etapa intermedia seguíamos conociendo los procesos de manera virtual, pero cuando sobrevenía un caso que por su naturaleza, por su complejidad, por el número de involucrados, la virtualidad no garantizaba la observancia del debido proceso, entonces ese proceso tenía que pasar a la etapa avanzada. Ya en la etapa avanzada, la presencialidad se convirtió en la regla y la virtualidad es facultativa. ¿Qué significa esto? Contestando un poco su pregunta, que las partes tienen que aceptar la virtualidad. Una sola de las partes que no esté de acuerdo, entonces se impone que el proceso se conozca de manera presencial. Hoy por hoy todos los tribunales están funcionando y sin embargo hay partes que solicitan al tribunal que el proceso se conozca de manera virtual. En ese momento el tribunal consensua con la otra parte si está conteste con la virtualidad, reservándose siempre el tribunal, aún estén ambas partes de acuerdo en conocer el proceso de manera presencial, si entiende que es la forma más idónea, dadas las características del caso. Y de manera rápida se puede decir que todos los jueces sin embargo, y el Ministerio Público y los abogados defensores aprendieron el manejo de la plataforma. Sí, y en ese sentido la Escuela Nacional de la Judicatura ha desempeñado un papel valiosísimo, impartiendo talleres, incluso cuando una de las partes tiene dificultad, ya sea porque no tenga las herramientas para la conectividad o porque no sepa manejar la plataforma, pues entonces puede venir al tribunal, donde se han habilitado espacios que tienen todas las herramientas y personal para darle asistencia, de manera que estas personas, sean usuarios, víctimas, abogados, pues puedan conectarse en la audiencia a través de la virtualidad. Jacqueline, si tiene alguna magistrada, el hecho de que una de las partes, si alguna de las partes dice que no acepta, por ejemplo, como usted dijo, que se conozca el caso de manera virtual, que lo prefiere que sea presencial, ¿esto de alguna forma retrasa el proceso debido a que son limitadas las audiencias presenciales? Repíteme la pregunta, Jacqueline, por favor. Ajá. Usted decía anteriormente que se han dado casos de que una de las partes rechaza de que sea conocida la audiencia de forma virtual.
y entonces ahí sería presencial. Pero dadas las limitaciones que tienen, como usted decía, que el 80% de los casos se están conociendo virtual y que la otra parte era presencial, entonces, si una de las partes prefiere que sea presencial, ¿esto implicaría el retraso del conocimiento del caso? No, fíjate, lo primero es que dije, cuando me refería al 80%, estoy hablando de lo que fue la labor que se realizó en el año 2020. Donde el 80% de los procesos fueron de manera virtual. En la actualidad, la mayoría de los procesos se están conociendo de manera presencial. Sin embargo, la virtualidad sigue siendo una herramienta que está disponible. Y si una de las partes, y si las partes están conteste con ello y el proceso por su naturaleza lo permite, pues entonces el tribunal abre esa posibilidad. La virtualidad tiene muchísimas ventajas. Por ejemplo, los abogados pueden desde sus oficinas hacer depósito de documentos, pueden consultar el expediente, pueden solicitar certificaciones y pueden también conocer sus audiencias. Con relación, por ejemplo, en materia penal, uno de los grandes causas de aplazamiento siempre ha sido el no traslado de los reclusos a los centros, a los salones de audiencia. Entonces, el Poder Judicial ha habilitado dentro de esos centros penitenciarios espacios donde los internos son llevados para que desde allí se puedan conectar. Sin embargo, en la virtualidad sigue siendo una gran causa de aplazamiento el que dentro del mismo penal se traslade a ese imputado a ese espacio. Perfectamente, yo creo que usted nos ha dado informaciones interesantísimas. Le agradecemos mucho a la magistrada Isis Muñoz Almonte por la claridad con que trató los diferentes temas. Muchísimas gracias por su participación en el Telematutino. A ustedes por la oportunidad. Buen día. Exactamente. Gracias, magistrada. Buenos días. Bueno, hemos tenido un programa de damas. Solamente ha habido un caballero en la participación. Y con esto, bueno, terminamos este miércoles 3 de febrero del 2021, que arrancó con mucha dificultad, pero gracias a Dios pudimos transitar sin mayores problemas técnicos. Les agradecemos mucho el apoyo que nos brindan, los mensajes que yo chequeo, donde incluso hubo un mensaje que dijeron, ya Jacqueline se integró. Uno le agradece muchísimo ese tipo de detalles de los amables televidentes. Si Dios quiere, nos vemos mañana. Muchas bendiciones. Hasta mañana, Jacqueline. Bueno, hasta mañana, Ramón. Señores, como siempre, a seguir en sintonía con el mejor canal de la televisión de la República Dominicana, Telesistema Dominicano, porque tenemos la programación más completa, que combina el entretenimiento, la información y la educación. Señores, cuídense mucho y nos vemos mañana jueves, Dios mediante. Hasta entonces.